noches a todos, estimados colegas, y en nombre de la Academia Latinoamericana de Contadores, les damos la bienvenida a esta actividad. Esperamos que sea de mucho provecho y que sirva para fortalecer los conocimientos que ustedes ya tienen. El objetivo de la sesión de hoy es compartir, ¿verdad?, un poco y también obtener de ustedes la retroalimentación, su experiencia, los conocimientos en relación al tema de las retenciones del IR, tanto de las rentas de actividad económica como las rentas de capital y también las rentas del trabajo tributario y fiscal. Mi nombre es José Benor Morales Garay. De profesión soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, una maestría en Finanzas, especialista en Derecho Fiscal y Tributario, el experto en transacciones en la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua, y como siempre, como todo contador, ¿verdad?, y especialista en esta materia, estamos siempre en el proceso de aprendizaje, de fortalecimiento en los conocimientos y las competencias, y para nosotros esta es una gran oportunidad también de aprender de cada uno de ustedes y también retroalimentar y contribuir en este proceso de los impuestos en Nicaragua. La actividad de retenciones, el taller lo vamos a dividir en dos sesiones. Hoy vamos a trabajar con las rentas del trabajo y en la siguiente sesión, que es el día viernes, vamos a trabajar las retenciones del IR, de la renta de actividad económica, las retenciones definitivas y también las retenciones relacionadas con los incentivos fiscales en Nicaragua. El objetivo es fortalecer, retroalimentar los conocimientos previos también en este tema y pues esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. La metodología que vamos a utilizar es que voy a presentar primeramente, vamos a hacer una ruta sobre la base legal de lo que está relacionado con el impuesto sobre la renta y después vamos a trabajar algunos casos que están asociados con las retenciones de las rentas del trabajo conforme lo establecido en la ley de la materia. Bueno, de manera introductoria, pues yo creo que conforme el tiempo, ¿verdad?, y la experiencia que tenemos, ya todos sabemos lo que es el impuesto sobre la renta. Este impuesto sobre la renta, según la ley de concertación tributaria, está dividido en rentas del trabajo, en las rentas de actividades económicas, las rentas de capital, las ganancias y pérdidas de capital, y también algunas retenciones definitivas que están relacionados con algunos incentivos fiscales en los diferentes sectores económicos de Nicaragua. Las rentas del trabajo, como todos sabemos, está relacionado con las rentas que cada uno de los trabajadores, ¿verdad?, que pertenecen a una institución pública o privada, tienen que tributar conforme a lo que está establecido en la ley de concertación tributaria. La renta de actividad económica está relacionado con el impuesto sobre la renta de las personas naturales o jurídicas que se dedican a una actividad económica en particular en los diferentes sectores económicos. Y también tenemos las rentas de capital que son generadas por aquellas actividades, aquellos ingresos que no están dentro del giro de la organización y que representan una ganancia en un momento determinado que se puede considerar una ganancia extraordinaria, una ganancia ocasional por no ser parte del giro del negocio. Y entonces eso está relacionado con las rentas de capital. Las rentas de capital tienen una característica, ellas se originan conforme a la explotación de los activos sin desprenderse del activo y estas están afectas a una retención definitiva. Y también tenemos las ganancias o pérdidas de capital, que son ingresos que tienen las empresas cuando se desprenden del activo, a diferencia de las rentas de capital, que es la explotación del activo, la generación de ingresos. Sin embargo, no forma parte del giro del negocio, no así las ganancias de capital, que sí la empresa se desprende del activo y por el cual está afecto a una retención definitiva. También hay retenciones definitivas por transacciones en la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua,
a través de los diferentes sistemas de bolsa, a través de los puestos de bolsa. También están las retenciones definitivas por transacciones bursátiles, títulos, valores, a través de un puesto de bolsa en la bolsa de valores. También están afectos a retenciones definitivas. Y también están las retenciones definitivas que hay que aplicar a no domiciliados cuando obtienen ingresos que representan una actividad económica y pues son no residentes, ¿verdad? Y tienen que tributar conforme a una renta del trabajo, ¿verdad? Para extranjeros, mediante una retención definitiva, así como también las empresas que están en el exterior del país, ¿verdad? Y generan renta a nivel local, están afectos a una retención definitiva por la prestación de algunos servicios, ¿verdad? O bienes intangibles, muchas veces, que pueden estar afectos también a retención definitiva. Entonces, en este taller vamos a abarcar cada una de estas retenciones con el objetivo de fortalecer estos conocimientos y hacer pues un análisis de la base legal y la aplicación de cada una de estas rentas. Como les decía, hoy vamos a trabajar con las rentas del trabajo. Solamente vamos a hacer, nos vamos a ir aquí a lo medular, ¿verdad? Que tiene que ver con la base legal relacionado con las rentas del trabajo. Bueno, vamos a trabajar entonces con las rentas del trabajo. Vamos a comprender primeramente la base legal un poco, ¿verdad? Para luego aplicarla, porque en esto es importante comprender lo siguiente. Las retenciones son formas de pago del IR anual, ya sea de las rentas del trabajo o de las rentas de actividades económicas. Cuando hay retención definitiva, ese es el impuesto pagado. No se puede considerar como una retención en la fuente a cuenta del IR. Entonces, tenemos que comprender primeramente que las retenciones que se aplican de manera mensual, tanto en rentas del trabajo como en rentas de actividades económicas, son retenciones en la fuente a cuenta del IR anual, ya sea del trabajador o de la empresa o la organización con persona natural jurídica, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo comprendamos porque a veces nos preguntamos que si le debo retener. Esa es la pregunta a veces. ¿Le debo retener? ¿Cuánto le retengo? ¿Qué alícuota le aplico? ¿A qué valor le aplico la retención? Entonces, sobre la base de que las retenciones las aplican las organizaciones cumpliendo con lo que establece el Código Tributario por ser responsable retenedor, entonces cuando nosotros comprendemos esa premisa, ¿verdad? Que la retención es un anticipo, no es un anticipo, fíjense bien, decía ahorita un anticipo, pero viene siendo, ¿verdad? Un adelanto al IR anual. Entonces, la retención es un pago anticipado del IR anual, porque el IR anual se liquida, la misma palabra lo dice, de manera anual. Esto es importante comprenderlo porque la retención aplica en el acto que está relacionado que yo realizo un pago y ese ingreso está afecto al IR, ya sea de las rentas del trabajo o de las rentas de actividades económicas. Entonces, en ese momento, yo como responsable retenedor, es que estoy obligado a aplicar esa retención cuando yo percibo o identifico de que lo que yo estoy pagando está asociado a un ingreso gravable del IR, de las rentas del trabajo o de las rentas de actividades económicas y se convierte en una retención en la fuente a cuenta de ese IR. No así las retenciones definitivas. Las retenciones definitivas, de igual manera, es el acto, ¿verdad?, de tener un ingreso que es gravable del impuesto sobre la renta, pero que afecta a una retención definitiva, significa que ese es el impuesto pagado. Entonces, en esta primera sesión nos vamos a concentrar en las rentas del trabajo, pero es importante comprender que como responsable retenedor, yo voy a aplicar una retención ante un acto en donde el que está recibiendo el pago está obligado al IR de las rentas del trabajo. Entonces, para eso es importante comprender dentro del tributo cuál es la base imponible y la alícuota correspondiente
a esa retención que vamos a aplicar. Porque a veces podemos realizar un pago a un trabajador, por decirlo así, que está en concepto de reembolso, y probablemente eso no represente una renta del trabajo. También podemos hacer un pago que tal vez consideremos que no es parte de las rentas del trabajo, pero sí es parte de las rentas del trabajo conforme a lo que establece la ley. Entonces, en ese aspecto es importante, primeramente, analizar esta base legal para que tengamos la propiedad y la potestad, ¿verdad?, de poder retener de manera correcta a través de las diferentes técnicas, como lo establece la ley, la base imponible y las alícuotas de retención. En el artículo 18 nos establece que son los contribuyentes que están afectos a las rentas del trabajo. Y ahí podemos encontrar que son las personas naturales, residentes y también las no residentes. Las que son residentes, esta retención es una retención a cuenta del IR anual. Pero para el no residente, que habitual u ocasionalmente devenga o percibe rentas del trabajo, se convierte en una retención definitiva porque naturalmente, ¿verdad?, de que al ser no residente, no está inscrito, primeramente no está inscrito en la administración tributaria, no es nicaragüense, ¿verdad? Entonces no tiene esa oportunidad de que esa renta, perdón, esa retención que se le está aplicando sea una retención en la fuente a cuenta de esa renta del trabajo. Según la ley, pues cada uno de los trabajadores debería hacer su declaración de rentas del trabajo, ¿verdad? Para analizar que probablemente en un periodo determinado a lo mejor le retuvieron de más. La ley le da esa potestad, ¿verdad? Pero también la ley establece que si solamente hay una sola fuente de ingreso, ¿verdad?, en el trabajo, entonces no hay necesidad de hacer esa declaración, solamente de que la organización pues liquide bien esa retención durante todo el periodo para que el trabajador contribuya de manera correcta conforme lo que establece la ley. Entonces, vamos a diferenciar en este momento, ¿verdad?, personas naturales residentes y los no residentes, y los no residentes los vamos a trabajar en la siguiente sesión cuando trabajemos las retenciones definitivas, porque está relacionado con retenciones definitivas para no residentes. Los contribuyentes no residentes que obtengan rentas del trabajo tributarán de forma separada sobre cada una de las rentas que perciban total o parcialmente. Entonces está asociado a lo que yo les decía pues inicialmente. Dentro de las excepciones, pues sabemos que si nuestro ingreso no llega a 100,000 anual, ¿verdad?, entonces estamos exentos de esa renta del trabajo. También está exento pues el 13º mes o aguinaldo, hasta por la suma que no exceda lo dispuesto en el Código del Trabajo. Eso significa que si una organización tiene un pago adicional, además de ese 13º mes, como hay empresas, ¿verdad?, que pueden pagar un salario 14, ese sí estaría afecto, ¿verdad?, a las rentas del trabajo. Y se catalogaría, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, como un ingreso ocasional. También las indemnizaciones, conforme a lo que establece el Código del Trabajo, según el artículo 45 del Código del Trabajo, siempre y cuando estos montos en la liquidación no exceda los 500,000 córdobas, y la diferencia pasa a ser una retención definitiva, como lo establece, ¿verdad?, en el artículo 15 del reglamento, numeral 3, que establece lo siguiente: las indemnizaciones grabadas de conformidad con el numeral 3 estarán sujetas a la retención definitiva del 15% sobre el monto excedente de los 500,000 córdobas. En una liquidación de un trabajador que su salario es mayor a 100,000 córdobas y ya tiene 6 años de laborar, entonces su liquidación 600,000, 500,000 estarían exentos de las rentas del trabajo, pero sí los 100,000 de diferencia tienen que tributar conforme lo que establece nuestra legislación actual. Algo muy importante acá, dentro de las exenciones, los demás beneficios en especie derivados de la convención colectiva, siempre que se otorguen de forma general a los trabajadores.
Aquí es importante este concepto porque la ley no establece que el beneficio, en primer lugar, tiene que ser en especie. En algunas organizaciones, ¿verdad? A través de los convenios sindicales, pueden establecer un bono navideño, un bono de una canasta básica, un bono escolar, pero si este bono es entregado de manera efectiva, en términos monetarios, ese bono sí está afecto a las rentas del trabajo y es considerado como una renta o un ingreso ocasional. No así cuando de manera colectiva, ¿verdad? Conforme al convenio, se les entrega esta canasta básica, pero en especie. Es decir, que la empresa toma la decisión de adquirir los bienes de esa canasta básica o los bienes escolares y los entrega en un paquete, de verdad. Eso sí estaría exento conforme a lo que establece este numeral 4. A veces se piensa también de que si le entregan una tarjeta para el supermercado, eso es como entregarle en especie, pero realmente no le está entregando en especie. Ahí también le está entregando de manera efectiva, porque ahí lo correcto es que la empresa adquiere esos bienes y los entregue de manera uniforme a todos los trabajadores. Porque si le entregas una tarjeta de 5,000 córdobas, prácticamente, ¿verdad? Los 5,000, esa tarjeta con ese valor de 5,000 córdobas representa un efectivo que está recibiendo el trabajador y no así se considera como un bien en especie. Aquí me he detenido un poco porque se han visto casos, ¿verdad?, en donde se puede confundir o se ha confundido de que si se recibe ese bono, aunque sea de manera colectiva, pero es en efectivo, eso debe ser considerado como un ingreso ocasional. También están exentos las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de la seguridad social, tales como pensiones y jubilaciones. Estamos claros pues de esa parte, ¿verdad? Las prestaciones pagadas por fondo de ahorro y pensiones distintos a los de la seguridad social. Las indemnizaciones pagadas como consecuencia de responsabilidad civil de daños materiales a las cosas o daño físico, es decir, cuando esto retribuye ese bien, recibimos un ingreso por una suma asegurada, entonces eso pues está exento también, ¿verdad?, de las rentas del trabajo. Lo percibido, uso o asignación de medios y servicios necesarios para ejercer funciones propias del cargo, tales como viático, telefonía, vehículo, combustible, gastos de depreciación y mantenimiento de vehículos, gastos de representación y reembolso de gastos. Y aquí viene lo más importante, porque podemos ver que hay viático, hay telefonía, hay vehículo, hay combustible, siempre que no constituyan renta o una simulación o ocultamiento de la misma. Entonces, esto conlleva a que el trabajador debe justificar, por ejemplo, esos viáticos, el uso de la telefonía y que esté en correspondencia a su actividad que está realizando. Para el numeral 8, lo percibido uso o asignación de los medios y servicios proporcionados al empleado o por el empleado para que no sea grabado como renta del trabajo, será lo necesario para el desempeño de sus funciones propias del cargo. Y aquí es donde se viene la situación. Hay un viático de alimentación, pero ese viático de alimentación, ¿verdad?, se entrega de manera periódica. Eso sí va a ser parte de la renta del trabajo, que es diferente a un viático que se le entrega al trabajador para ejercer sus funciones, que tal vez tiene que salir, ¿verdad?, fuera de Managua, fuera del país, y luego lo justifica, ¿verdad? Tiene que haber una justificación del uso de ese viático, tanto como para alimentación, como para transporte, como para la parte de hospedaje, ¿verdad? Y lo relacionado con las actividades que él realiza así. Entonces, cuando nosotros leemos esta parte acá, siempre que no constituyan renta o una simulación o ocultamiento de la misma, está asociado pues porque algunas empresas, ¿verdad?, en un momento determinado, ya no en este momento porque se ha aprendido bastante de esto ya, no se concibe y no se permite de que, por ejemplo, se le entregue viáticos de manera periódica y que no forme parte de las rentas del trabajo,
porque realmente ahí es una simulación de renta prácticamente conforme a lo que está establecido en este numeral. Dentro de las partes más relevantes, ¿verdad? Está eso, y pues ahorita vamos a ver en los casos, ¿verdad? Cómo cada uno de estos elementos se puede desarrollar. Entonces, prácticamente, en relación a la base legal, ¿verdad? Podemos identificar de que están exentos de las rentas del trabajo, aspecto muy importante, el 13º mes, la inacción por antigüedad, los viáticos, ¿verdad? Siempre y cuando estos sean debidamente soportados, ¿verdad? A través de un informe de la actividad que se realizó. Aquí donde viene también ya la parte del control interno, ¿verdad? En las empresas, desde el punto de vista fiscal, para que no haya un ajuste en la parte solidaria, las retenciones, tiene que estar relacionado con esa entrega de viático una serie de informes, ¿verdad? Que el trabajador debe presentar para justificar de que esos viáticos, ya sea combustibles también, ¿verdad? Las depreciaciones y lo que establece la ley, está relacionado con las actividades que él ejerce, ¿verdad? En su cargo. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a la parte de la liquidación. Y en la liquidación, pues vamos a ir haciendo ahí algunos escenarios y relacionándolos también con la parte legal. Bueno, pues a mí me gusta, ¿verdad? En esta parte, que como también en estos webinars, ¿verdad? En estos seminarios, en estas capacitaciones, tenemos algunos colegas que probablemente están iniciando también en este proceso. También tenemos colegas que ya tienen cierta experiencia, ¿verdad? Y colegas pues que les gusta participar para contribuir también, ¿verdad? En estas actividades, ¿ya? Considerando esa parte, a mí me gusta en la metodología ir explicando pues paso a paso lo relacionado con la liquidación. Comprendiendo de que hay algunos colegas pues que están en los primeros pasos, ¿verdad? Y la técnica del cálculo del impuesto es muy importante también para calcular este impuesto sobre la renta de manera correcta. Y también lo vamos asociando pues con la base legal, ¿verdad? Es lo que anteriormente yo les había expuesto. Bueno, como siempre, ustedes saben pues que se inicia, por decirlo así, no lo más fácil, ¿verdad? Probablemente en este caso sea lo más común, ¿ya? Lo más común es cuando un trabajador pues tiene un salario fijo, ¿ya? En una sola organización. Entonces, cuando tenemos un salario fijo, el impuesto sobre la renta, de las rentas de actividades, de las rentas del trabajo, pues la liquidación es un poco más sencilla, ¿ya? Es importante aquí comprender de que la retención que se hace de manera mensual, en primera instancia, actuamos como responsable retenedor de las rentas del trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código Tributario. Eso es importante, fíjense bien, ¿verdad? Que comprendamos esa parte, que actuamos como responsable retenedor. El obligado a SIR de las rentas del trabajo es el trabajador, pero nosotros, como responsables retenedores, debemos de cumplir la metodología establecida en el reglamento de la Ley de Concertación Tributaria para retener de manera periódica, ya sea quincenal o mensual, dependiendo los periodos, ¿verdad? La forma de liquidación y del pago, ¿ya? Para cumplir como responsable retenedor lo que establece el Código Tributario. Bueno, estábamos consensuando la metodología que vamos a utilizar. Voy a ir avanzando un poco, pero también le voy a dar la oportunidad
que realicen algunas preguntas, ¿ya? Y después continuamos pues con la explicación, comprendiendo pues de que no nos podemos extender mucho a veces en las preguntas porque no nos daría el tiempo para analizar cada una de las liquidaciones de las rentas del trabajo. Pero sí voy a ir dando chance pues que hagan algunas preguntas relacionadas con la temática que voy desarrollando. Dice por acá, vamos a ver, un profesor horario en una universidad que trabaja por cuatrimestres y devenga un equivalente mensual a 11,000, se le debe aplicar la retención, aunque con los 4 meses no supere los 100,000. Fíjese que, Jacob, esta pregunta es muy importante y está asociada con lo que explicaba anteriormente. Hay dos aspectos muy importantes. Uno, lo que establece Jacob, ¿verdad? Es que su ingreso es, o sea, el IR, ¿verdad? De las rentas del trabajo es por ingresos menores o iguales a 100,000. Entonces dice Jacob, este trabajador gana 11,000 en ese trimestre, ¿verdad? Es cuatrimestre, en este cuatrimestre, y probablemente este no tenga que tributar. Y efectivamente, si solamente, fíjese bien, miren lo que le estoy diciendo, efectivamente con ese salario no tributaría, fíjese bien, no tributa el IR anual. Sin embargo, hay un aspecto muy importante, que es la responsabilidad del responsable retenedor que tiene la empresa, la obligación tributaria. Entonces, la retención va a depender de la forma de pago. Si a él le liquidan ese pago de una sola vez, la universidad está en la obligación de aplicar la metodología de retención, ¿verdad? Es decir, tomamos los 11,000, si está asegurado, le restamos el INS laboral, hacemos la proyección en base a esos 11,000 y luego verificamos, ¿verdad?, cuánto sería su IR anual, lo dividimos entre 12 y esa sería la retención de ese pago. Pero si usted me dice, bueno, mire maestro, lo que pasa es que no se lo pagan de una sola vez, sino que se lo pagan de manera mensual, ¿verdad? Porque es cuatrimestre y pues naturalmente que de esa manera pues no habría forma de retenerle porque la responsabilidad retenedora es en el momento del pago. Entonces, si los 11,000 yo los divido entre 4, pues una cantidad como de 2,700. En esos 2,700, evidentemente que en ese mes él no va a llegar al techo mínimo, ¿verdad?, para la retención. Pero si en el pago, fíjense bien, si el pago es de una sola vez al finalizar el cuatrimestre, la universidad como responsable retenedor está en la obligación de cumplir con el procedimiento que establece la ley, ¿verdad? Y se cataloga en este caso como un salario fijo. Él pues probablemente no va a tributar. Como les decía, esa retención que le aplican a él es una retención en la fuente a cuenta de cierre anual de las rentas del trabajo. Él está en el derecho de hacer su declaración, de mostrar a la administración tributaria que no debía haber pagado y le queda un saldo a favor. Pero aquí tenemos dos momentos, fíjense bien, nos ubicamos como responsable retenedor y cumplimos con lo que establece la ley. Aunque el trabajador en este caso, y es obvio, ¿verdad?, que con 11,000 y si no tiene otro salario durante todo el año, probablemente él no va a tributar. Pero ¿cómo lo analiza la legislación cuando se establece este proceso, ¿verdad?, de concertación? De que a lo mejor este trabajador es cierto, en este cuatrimestre gana eso, ¿verdad? Pero la empresa que le está pagando no tiene control sobre lo que él va a ganar después. Ya, entonces, a lo mejor con lo que gane él después, puede ser que llegue, ¿no?, al techo mínimo. Pero la empresa debe cumplir como responsable retenedor. Y pues a lo mejor me hagan la pregunta también, y ahí me adelanto un poco, eso está relacionado como cuando un trabajador llega a laborar a una empresa en el mes de noviembre
y en el mes de noviembre gana 10.000, pongámosle. Gana 10.000. Entonces la empresa no podría pensar, bueno, como este trabajador, ¿verdad? Gana 10.000 y él dice que no ha trabajado durante todo el año, es lo que él me está diciendo, yo no tengo evidencia de eso. Entonces 10.000 y 10.000 en el mes de diciembre van a ser 20.000, entonces no le voy a retener. Eso tampoco es correcto, porque yo debo cumplir con lo que establece la ley como responsable retenedor y aplicar la metodología que está establecida en el reglamento de la ley de concertación tributaria para aplicar esta retención. No sé, Jacob, si le contesté ahí la consulta. Entonces, siempre es importante, miren, yo no me metí mucho aquí a la ley, pues porque tratamos de hacerlo bastante práctico. Pero después aquí viene la metodología de la liquidación, ¿verdad? Ya. La obligación de responsable retenedor. Obligación de retener, liquidar, declarar y integrar el IR. ¿Verdad? Y entonces aquí, a partir del artículo 19 del reglamento, está la obligación de responsable retenedor. ¿Ya? Entonces, este artículo 19 es el que vamos ahorita a poner en práctica. Y pues sí, tienen la oportunidad de hacer las consultas que ustedes estimen convenientes, ¿no? Ese es parte del objetivo también de este taller. Y como les decía, me gusta pues explicar la parte técnica también, ¿verdad? Ya, porque realmente pues esto que está acá nosotros lo podríamos tener ya en una plantilla y existen muchas plantillas que ya están automatizadas, ¿verdad? Para hacer el cálculo del IR en las diferentes metodologías, pero la idea también en esta actividad pues es fortalecer esa parte porque hay algunos colegas pues incluso tenemos algunos muchachos que están estudiando la carrera todavía y que están en los primeros pasos, ¿verdad? De la contabilidad, para lo cual es importante la parte de la liquidación del impuesto sobre la renta. Lo primero, pues tenemos que analizar pues lo que son las alícuotas, ¿verdad? Las alícuotas de retención para la liquidación de este impuesto. Y aquí podemos observar que hasta 100.000 córdobas de ingreso neto, fíjense bien, habiéndole restado, ya, habiéndole restado las deducciones permitidas, y una de las permitidas, pues de manera directa, es el INS laboral, ya que hay que restarle primeramente el salario, y luego pues viene la proyección anual. Entonces podemos observar de que no hay impuesto base, no hay porcentaje aplicable y no hay sobreexceso. ¿Por qué? Porque la ley establece que aquí es la zona de exención, ¿verdad? Pero cuando ya el trabajador tiene ingresos de 100.000 un centavo a 200.000, no hay impuesto base todavía. El impuesto base significa que ese es el impuesto que se va a pagar independientemente de la liquidación que se haga acá a este trabajador. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Que se suma al final el impuesto base, por eso se llama impuesto base. En ese rango no hay impuesto base. La alícuota aplicable en este rango es del 15%, pero hay un sobreexceso de 100.000. Sobreexceso de 100.000 significa, ¿verdad?, que a la proyección anual el trabajador tiene derecho a restarle ese valor de extensión 100.000. ¿Ya? Entonces, mi proyección anual llega a 200.000, ya, 200.000, le resto esos 100.000, la diferencia va a ser la base imponible para aplicarle este 15%. Entonces, metodológicamente, ¿verdad? En el cálculo del IR, primeramente, y lo vamos a ver acá, ¿ya? Tenemos nuestro salario mensual, 30.000, por ejemplo. Esta es la forma más fácil, pues, de liquidar el IR, que es un salario fijo. Vamos a empezar con el salario fijo para explicar la metodología. Salario mensual, 30.000. El INS, 2.100. Significa que el salario neto mensual son 27.900. Esos 27.900, el procedimiento es multiplicarlo por 12, que es la expectativa anual.
Y es aquí donde yo les decía que como responsable retenedor, independientemente del mes que el trabajador ingrese a laboral, yo estoy obligado a aplicar esta metodología, en este caso, fíjense bien, de multiplicar por 12 para tener la expectativa anual. ¿Ya? Porque a veces el trabajador me puede decir, pero mire, si yo no voy a llegar al techo si estoy empezando a trabajar durante todo este año. Y fíjese que usted me está pagando 15,000 más 15,000 en diciembre, pongámosle, empiezo en noviembre, son 30,000. Y la ley me dice que son 100,000 de exención. Pero bueno, yo no tengo evidencia. En primer lugar, por eso es el fundamento de la ley, fíjense bien. No se tiene evidencia porque no vas a pedir, ¿verdad?, un historial de los trabajos anteriores y que te pasen un reporte de todos los ingresos que tuvo este trabajador, ¿verdad? No lo establece la ley así. Entonces, lo que te establece la ley, aplíquele la metodología correspondiente. E independientemente que este trabajador empiece en el mes de noviembre y gana 30,000, la expectativa anual va a ser multiplicada por 12. Podríamos pensar ahorita, y entonces le está reteniendo de más porque él no va a llegar al techo. Entonces, pero sí, el contribuyente tiene derecho a declarar y le va a salir un saldo a favor y solicitar a la administración tributaria la devolución. En el caso, pues, de que el contribuyente, ¿verdad?, se ve afectado, ¿verdad?, por la retención que se le aplicó, él tiene ese derecho a realizar esa declaración correspondiente. Entonces, les decía que el salario neto mensual lo multiplicamos por 12, ahí está, ¿verdad? Y tenemos la expectativa anual. Esa expectativa anual es la que identificamos en cada uno de estos rangos. Y observamos que está dentro de este rango. Como les decía, esto lo puede hacer ya una fórmula. Hay mucho Excel ya que esto está formulado, pero lo importante en este caso también es que comprendamos dos cosas, la base legal y también la metodología para el cálculo del IR. Y ahí yo les doy la oportunidad a ustedes también que hagan las consultas correspondientes, ¿verdad? Para que no sea solamente yo el que se expresa pues en esta sesión, ¿verdad? Que el objetivo es fortalecer esos conocimientos y esas dudas que ustedes pueden traer. Bueno, estoy de valoroso, ¿verdad? Porque si no lo sé aquí, pues ahí lo vamos a investigar, ¿verdad? Y en la siguiente sesión lo vamos a dar a conocer, porque lo importante es sacarlo de esa duda y sacar el trabajo, ¿verdad? Pero con responsabilidad y ética conforme a lo que establece nuestra legislación vigente. Entonces, identificamos, está entonces en el rango de 200,000 a 50,000, entonces me voy al final de la tabla. Ya me voy al final de la tabla y hay un sobreexceso. El sobreexceso significa que a estos 334,800, que es mi expectativa anual, tengo derecho como trabajador a restarle estos 200,000 de exención. ¿Ya? Y entonces, al restarle, obtengo la base imponible. Esa es la base imponible para aplicar la alícuota de retención. Y en este rango es el 20%. ¿Ya? El 20% de alícuota de retención. Vengo y el impuesto es la multiplicación de la base imponible por el 20% y tengo que el impuesto anual, fíjense bien, este es el impuesto anual, lo que este trabajador anualmente debería pagar manteniendo ese salario, ¿ya? Su obligación tributaria es anual, porque el IR es anual. Entonces, según esta expectativa anual, él tiene un impuesto conforme a la alícuota de 26,960, pero tengo que identificar acá también que hay un impuesto base. Significa que además de ese resultado que tengo ahí de 26,960, debo pagar 15,000 córdobas de IR y sumado a ambos me da un valor de 41,960. Ese es mi IR anual. Con un salario de 30,000 fijo,
el IR anual es 41.960. ¿Cómo? En este caso, ¿verdad? El pago es mensual, lo dividimos entre 12, ¿correcto? Y pues si es quincenal, pues lo vamos a dividir entre 24, ¿verdad? Para obtener la retención según el periodo. Y en este mes le vamos a retener a este trabajador 3.496.67. ¿Cuánto va a recibir neto este trabajador que gana 30, verdad? Esto menos el INSS menos el IR. Y en la colilla le van a salir 30.000, pero él va a recibir 24.403. Entonces, esa es la liquidación para un trabajador cuando tiene un salario fijo, ¿ya? Que puede ser, ¿verdad? Que durante todo el año pues tengamos un salario fijo. Yo creo que Jacob otra vez levantó la mano, Jacob. Bueno, Jacob, tiene la palabra. Profesor, en la ley establece, sí, en la ley establece que el empleador tiene que otorgar una constancia de todo lo que se retuvo en el año, pero no en todas las Correcto. instituciones, no en todas las empresas, no en todas las empresas lo realizan. ¿Qué puede hacer el empleado, verdad, ante esta situación para que se le garantice, pues, esta constancia? Pues fíjese que normalmente, ¿verdad? Se tiene que dirigir a la oficina de recursos humanos, que es donde se liquida pues el salario, y pues a través de esta oficina puede solicitar esta constancia, ¿verdad? Porque sí, realmente el empleador está obligado a emitir esa constancia, ¿ya? La administración está en la responsabilidad de emitir esta constancia. Máximo cuando el trabajador pues quiere hacer su declaración, porque se siente que fue afectado. Pues recuerden que las retenciones son a cuenta del IR anual, y si no llegué al IR anual conforme mi salario y lo puedo demostrar, la única forma de demostrarlo realmente es con la constancia, ¿verdad?, de retención. Por eso la ley lo establece de esa manera. Entonces allí está en potestad el trabajador de obligar pues a la administración a que se le entregue esa constancia de retención a través del área de contabilidad o tesorería, ¿verdad? Según la empresa, ¿verdad?, que está elaborando. Pero es un derecho pues que tiene el trabajador. Aquí tenemos un caso ahora cuando hay ingresos ocasionales, ¿ya? Fíjense bien, los ingresos ocasionales, en este caso, ¿verdad?, están relacionados muchas veces a la práctica común con el pago de las vacaciones a veces. Cuando el trabajador recibe pago de vacaciones. Eso se considera un ingreso ocasional. También puede ser un ingreso ocasional, un incentivo que se le dé al trabajador por ser el mejor trabajador del año, el mejor trabajador del mes, y viene un bono de 10.000 córdobas, por ejemplo, por haber sido el mejor trabajador. Entonces, los ingresos ocasionales están relacionados con los incentivos, el pago de las vacaciones también, o hay algunos casos particulares también en donde el trabajador, ¿verdad?, tiene su salario fijo, ya, en nómina, pero dentro de la misma organización puede tener un contrato por un tiempo determinado y que se puede considerar, ¿verdad?, un ingreso ocasional, ¿ya? Es decir, el contrato que está fuera de ese contrato por tiempo indeterminado y lo ejerce dentro de la misma organización, pero tiene un contrato por tiempo determinado, cuando se liquida la renta del trabajo, ese ingreso
que se tiene por ese contrato por tiempo determinado en un horario diferente al horario que normalmente trabaja, ¿verdad? En su jornada laboral, eso se considera también un ingreso ocasional. Y se liquida también de esta manera, ¿verdad? Entonces, es importante que comprendamos el origen de esos ingresos ocasionales. Y pues están establecidos, pues ahí en el código, perdón, en el código, es decir, el código del trabajo está relacionado pues con la parte que tiene que ver, ¿verdad?, con las vacaciones. Está establecido pues en la ley, los ingresos ocasionales. En algunas organizaciones se mira esa parte bastante, ¿verdad? Tenés un salario conforme un contrato por tiempo indeterminado, pero ejerces otra actividad, un contrato por tiempo determinado, diferente, ¿verdad? Se puede considerar un ingreso ocasional, que es diferente al salario variable, porque el salario variable lo estipula el mismo contrato por tiempo indeterminado, que este trabajador puede tener un ingreso mayor, ¿verdad? Después de mi salario normal, que puede ser por horas extras, por comisiones, por bonificaciones, pero está dentro del mismo contrato. Eso es diferente, ¿verdad? El salario variable. Entonces, los ingresos ocasionales, pues les decía, pueden surgir de esa manera. Dice Areli Arbizú, ¿es correcto si se paga quincenal elaborar una sola constancia de retención en la segunda quincena del mes, donde muestra la suma de las dos quincenas? Pues fíjense que lo importante, fíjense bien, lo importante es, ¿verdad?, dentro de los procesos contables, de que haya relación entre el proceso contable, la parte tributaria y la documentación. Entonces, si hay una planilla que es quincenal, en primera instancia, lo correcto es entregar esa constancia de manera quincenal, si se está entregando la constancia. ¿Ya? Pero es válido también de que podamos nosotros entregar una constancia mensual, porque lo ampara también que el contrato es de manera mensual, ¿verdad? Pero se paga, perdón, el salario es de manera mensual, pero se liquida en dos quincenas. De igual manera, al trabajador sí le va a servir de que se le entregue una sola constancia, ¿verdad? De manera mensual, así como le puede servir al trabajador que por el periodo que trabajó o laboró en esa institución u organización, se le entregue una constancia de retención por todos los salarios, ¿verdad?, que obtuvo en esa organización, siempre y cuando sea en el periodo correspondiente. Pero empecé por el control, no, contable y fiscal. Lo correcto es, ¿verdad?, si ya está la política de entregar esa constancia, entonces hacerlo de manera periódica en el tiempo que corresponde. Mildred, ¿sí, Mildred? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo tenía una consulta con respecto a los salarios de renta fija. He visto un caso de que a un trabajador con un salario de 11.000 córdobas mensuales, si el trabajador no llegó a trabajar el mes completo, le han deducido el IR proporcional a los días trabajados. Y también he visto el mismo caso en que simplemente como el trabajador no llegó al techo, que son 8.333 córdobas, simplemente no se le deduce nada. Entonces yo tengo la duda de cuál es la forma correcta en ese caso de liquidar ese IR de renta de trabajo. Ok. Entonces, como recuerden que el IR, ¿verdad? Lo que liquida el IR es el ingreso que obtuvo el trabajador. Entonces, si nosotros le retenemos en relación a lo que efectivamente, ¿verdad?, se le está entregando al trabajador, que viene a ser el neto mensual. Recuerden que todo empieza del neto mensual. Ya, el neto mensual o quincenal es el valor que nosotros vamos a obtener, ¿verdad?, del salario que tiene el trabajador que efectivamente está recibiendo, menos lo que le permite la ley para deducírselo. Entonces,
Si en la liquidación este trabajador, fíjense bien, no llega, ¿verdad? Porque realmente no laboró esos días, no es un salario que efectivamente está recibiendo el trabajador. Entonces, como responsable retenedor, yo puedo evidenciar que lo que le pagué a él, ¿verdad? En esa quincena corresponde a una determinada cantidad y lo compruebo en la planilla de pago, ¿ya? Y conforme a ese valor es que liquidé, conforme a lo que establece el reglamento, el IR, ¿verdad? De las rentas del trabajo. Entonces, cuando yo sumo todos los salarios, ¿verdad? Que le he pagado al trabajador, o el trabajador más bien, miremos desde el punto de vista del trabajador, lo que efectivamente él recibió durante todo el año, si no se le liquida de esa manera, ¿verdad? Y lo liquidamos con lo que establece el contrato y no recibió esa cantidad de dinero, entonces ahí sí el trabajador estaría pagando de más, ¿verdad? Entonces, si yo me miro como empresa y cumpliendo con lo que establece la ley, la liquidación del IR para la expectativa anual debe ser, ¿verdad? El salario neto que efectivamente yo le estoy pagando al trabajador, que es la misma regla cuando yo le sumo la hora extra, ¿verdad? Y los ingresos ocasionales que este trabajador puede tener en un periodo determinado. Entonces, aquí lo importante como responsable retenedor es demostrar que efectivamente en la nómina, ¿verdad? Lo que yo le pagué a ese trabajador. Porque la liquidación del IR, si ustedes observan, ¿verdad? No es conforme a lo que establece un contrato, sino conforme a lo que recibe el trabajador de manera efectiva, habiendo deducido lo que la misma ley establece, en este caso, lo que tiene que ver con la parte de seguridad social. Y otro aporte como el fondo de ahorro o también a veces pues las pensiones, ¿verdad? Y las demandas que tienen algunos trabajadores en las empresas, ¿verdad? Entonces, sí sería de esa manera, ¿verdad? Conforme a lo que efectivamente el trabajador está recibiendo. Y ahí se aplica la ley de igual manera como cuando yo al trabajador le liquido el IR en base al salario que yo le estoy pagando, independientemente que a lo mejor él no trabajó durante todo el año. Pero como yo en mi planilla tengo el monto que le estoy entregando, en base a ese valor es que es el cual yo le debo hacer la liquidación de este impuesto. Entonces, miremos la metodología de los ingresos ocasionales. Fíjense bien, ¿cómo sería la metodología para calcular los ingresos ocasionales? Pues como tenemos un salario fijo mensual de 15,000, ¿verdad? Permítame un momentito. Tenemos un salario fijo, 15,000, pues liquidamos normalmente este salario para tener la retención del mes sin ese ingreso ocasional. Entonces, con 15,000, el INSS, y aquí está el neto, para calcular la expectativa anual, igual que el salario fijo, ¿verdad? El sobreexceso acá es de 100,000, está en el rango de 100,000 un centavo a 200,000. La renta sujeta a retención, pues en este caso 67,400. Aquí la alícuota es del 15%, el impuesto es de 10,000 al año, fíjense bien, 10,000 al año. Y el impuesto base no hay en este rango y el IR anual se queda en 10,110. Lo dividimos entre los 12 meses y la retención en este caso sería de 842.50, pero esa es la retención de su salario normal. Pero en este mes al trabajador se le pagan 17,500 córdobas por pago en concepto de vacaciones. 17,500, ¿verdad? El INSS, porque hay que retenerle ese pago de vacaciones, y el neto a recibir 16,275. Entonces, tenemos una expectativa anual sin ese pago de vacaciones. Pero no solamente es pago de vacaciones, puede ser un incentivo, puede ser un bono,
puede ser también, como les decía, un contrato paralelo dentro de la misma empresa, un contrato por tiempo determinado, se puede considerar como un pago ocasional, ¿verdad? Y se liquida de esa manera. Pero aquí estamos considerando pues que es pago de vacaciones, como frecuentemente se da en las empresas. Entonces, si sumamos el pago de vacaciones, las nuevas expectativas anuales de 183,000. Verificamos que esté en el mismo rango, porque puede ser que se pase a otro rango, y al pasarse a otro rango, pues el sobreexceso, pues naturalmente que cambiaría, ¿verdad? Por eso debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. La verificación, sí que con ese pago de ingreso ocasional se mantiene en el mismo estrato. Si se cambia de estrato, tenemos que liquidar conforme al nuevo estrato. En este caso, pues tenemos el mismo estrato, ¿verdad? De el salario normal, ¿verdad? La renta sujeta serían 83,000, aplicamos la alícuota 15,000, el impuesto es de 12,551.25. Este sería el impuesto con la nueva expectativa. Pero nosotros teníamos el impuesto sin el pago ocasional, que eran 10,000. 12,551, ¿verdad? Con la nueva expectativa, viendo el sumado de las vacaciones. Entonces, la diferencia entre ambos, ¿ya? Es de 2,441.25. Ese sería el pago de las vacaciones. 2,441.25, que es la diferencia entre el impuesto calculado, habiendo sumado ese pago de vacaciones, y la expectativa anual sigue el pago de las vacaciones. Le restamos el IR del salario fijo y la diferencia es el IR de las vacaciones. Le sumamos la retención del mes y el total a retener a este trabajador en este caso sería de 3,283.75. Entonces, el trabajador va a recibir estos 16,000 menos el pago de las vacaciones. De esas vacaciones va a recibir 13,833.75, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos una liquidación de un trabajador, ¿verdad?, que está teniendo ingreso ocasional. Y aquí podemos ver la magnitud, ¿no?, de los impuestos. Mire, este trabajador está considerando 17,500 en pago de vacaciones, pero ¿cuánto va a recibir al final? 13,883.75. Entonces, en ese mes de liquidación, la retención, pues, es bastante alta, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Hay una forma más directa de calcularlo cuando no se cambia de estrato, y es que el impuesto base del pago de las vacaciones, pudieron observar, le aplicamos la alícuota y ahí están los mismos 2,441.25 del pago de las vacaciones. Entonces, este trabajador va a recibir 13,833.75 de los 17,500 que tiene derecho a las vacaciones. Aquí tenemos otro casito de ingreso ocasional con un salario pues un poco más alto. Fíjense bien, aplicamos la misma metodología. Aquí en este caso son 48,500. El INSS 3,395 y el salario neto mensual 45,105. La expectativa anual 541,000. Ahí, en este caso, el sobreexceso es de 500,000, teniendo una renta sujeta a retención de 41,260, ¿verdad? En este rango, la alícuota es la máxima, el 30%. Le aplicamos el 30% y el impuesto a pagar son 12,378.
se mira un poco bajo, pero en ese estrato, que es el más alto, el impuesto base es de 85.500. Perdón, 82.500. El IR anual para un trabajador que gana 48.500 como salario fijo es de 94.878. ¿Cuánto le vamos a retener mensual? 7.906. Entonces, teníamos esto menos la retención del IR. Este trabajador que en su colilla sale 48.500, en la cartera ingresan 38.198. Prácticamente, fíjense bien, entre el INSS y el IR, esto representa aproximadamente para el trabajador, ¿verdad? Un 23% en ese estrato. ¿Ya? En ese estrato. En el estrato, en este estrato que está acá, entre el INSS y el IR, representa un 12%, ¿vieron? En el estrato del 15%. Es decir, pues aquí se aplica el principio, ¿verdad?, constitucional de capacidad contributiva. En este rango, donde la alícuota es el 15%, la contribución, estoy relacionando ambos, pues INSS e IR, ya. Pero si solamente relacionamos el INSS, el IR, estamos hablando de un 5% acá, y aquí estaríamos hablando de un 16%, 3 veces más. Solamente para que se hagan una idea, ¿verdad? Que mientras ganen más, van a pagar más, ¿verdad? Es relativo, ¿no? Relacionado pues con la capacidad contributiva. Aquí tenemos ahora salario fijo más incremento de salario. Es decir, empiezo ganando 14.500, pero me suben el salario a 18.000. Correcto. ¿Cómo vamos a liquidar? Aquí viene siempre lo de responsable retenedor. Eso es importante. Y me voy al otro IR. Si como responsable retenedor yo no liquido de manera correcta las rentas del trabajo, ese gasto administrativo por sueldos y salarios, si yo retuve menos, se convierte en un gasto no deducible. Entonces, es importante siempre la manera de liquidar el IR de las rentas del trabajo, porque eso, naturalmente, no, que disminuye el riesgo fiscal del gasto no deducible de este salario, ¿verdad? Y demás compensaciones relacionadas con las rentas del trabajo. Entonces, ¿qué establece la metodología? Bueno, en este caso gana inicialmente, ¿verdad? Vamos a ver, durante los primeros 6 meses, tiene un salario de 14.500. Entonces, esos 14.500 aplicamos nuevamente la metodología, le restamos el INSS, salario mensual, ¿verdad? Neto, expectativa anual, está en el rango del sobreexceso de 100.000. Restamos ese 100.000, la renta sujeta a retención 61.820, aplicamos la alícuota correspondiente y el impuesto anual en esos primeros meses es de 9.273. Y le vamos reteniendo 772 de manera mensual. Y aquí está la retención durante los primeros. Aquí puse uno de más. Ok, vamos a ver. Permíteme acá. Okay. Entonces, esto es lo que se le viene reteniendo de manera mensual durante los primeros meses, ¿verdad? Los primeros 6 meses. ¿Ya? De enero a junio. Pero claro, en el mes de julio viene un incremento salarial
y pues el salario pues aumenta a 18,000, ¿ya? Hacemos la liquidación de cuánto sería, fíjense bien, el salario neto mensual para obtener por acá, observemos, la sumatoria del salario acumulado durante los primeros 6 meses y la proyección del nuevo salario. Entonces, los primeros 6 meses, el salario acumulado es habiendo aplicado la retención. Recuerden que la expectativa anual, ¿verdad? Lo que tributa es el valor neto, habiendo restado lo que el trabajador tiene derecho. En este caso, pues lo que hemos restado es el INSS, ¿ya? Entonces, el salario acumulado es de 80,910. Necesitamos tener una expectativa anual nueva. Y esa expectativa anual nueva es la sumatoria de ese salario acumulado antes del incremento. Les decía, esto es muy importante porque se tiene que llevar realmente un control por cada trabajador, ¿verdad? Yo les decía que esto puede ser pues formulado en un sistema, ¿verdad? Un Excel dinámico. Lo importante acá es comprender lo que establece la ley para la técnica de liquidación de este impuesto. Entonces les decía que primeramente se liquida el IR del trabajador sin haber obtenido su incremento de salario, y con eso tenemos un salario acumulado en los primeros 6 meses y luego obtenemos una proyección con el nuevo salario. En este caso lo pusimos a 6 meses, pero la proyección va a depender de los meses que hacen falta del periodo contable, ¿verdad? En que va a obtener este salario el trabajador. Aquí faltaban 6 meses, lo hicimos con 6 meses. Si faltan 4 meses, pues lo vamos a hacer naturalmente por 4 meses y va a depender pues del tiempo que se dé el incremento. ¿Para qué obtenemos una nueva expectativa anual? Para obtener un nuevo impuesto, ¿verdad? Un nuevo impuesto anual. Porque lo que estamos proyectando aquí es que este trabajador va a tener un ingreso anual de 181,350. La base imponible del IR de este trabajador son eso, 181,350. Sobre esa base que el trabajador debe pagar. Entonces, hay un sobreexceso de 100,000, aplicamos la misma metodología, tomamos la nueva expectativa anual, lo ubicamos en el estrato correspondiente según la tarifa de las rentas del trabajo, le restamos el sobreexceso, obtenemos la base imponible, a la cual le vamos a aplicar la alícuota del 15%, y el impuesto con ese salario es de 12,202. En ese estrato no hay impuesto base. Como no hay impuesto base, ese mismo valor sería el IR anual. Le restamos las retenciones acumuladas. ¿Cuáles son las retenciones acumuladas? Lo que le hemos retenido a este trabajador durante los primeros 6 meses. ¿Para qué se lo restamos? Para obtener fíjense bien, la diferencia por retener en el año, ¿ya? Si este trabajador legalmente, él me tiene que tributar en el año 12,202, pero ya le retuve durante los primeros 6 meses con el salario que tenía 4,636,50, falta por retener 5,666. ¿Cuánto le voy a retener mensual? 1,261. A partir del mes de julio. ¿Qué pasa si este trabajador, verdad, en el mes de noviembre tiene un nuevo salario? Aplicamos la misma metodología. Del mes 6 al mes de octubre, calculamos el IR, ¿verdad? Que se le ha retenido, pues tenemos el IR durante esos meses. Ya teníamos esta expectativa anual, le vamos a sumar la expectativa de esos 2 meses que faltan, ya, y vamos a tener una nueva expectativa anual. Y de igual manera, ese valor que nos dé, que es el IR del trabajador,
le vamos a restar lo que le hemos retenido en los meses anteriores. Y cumplimos con la responsabilidad de responsable retenedor, ¿verdad? Bien, con la obligación tributaria responsable retenedor. Entonces, en ese mes ya le vamos a empezar a retener 1.261. Y al final, pues sí, él va a pagar, ¿verdad?, los 12.202. Aquí es un ejemplo también de incremento de salario con un mayor salario, ¿ya? La diferencia que tiene este casito es la siguiente, de que el salario, además de que es mayor, este salario lo obtuvo en los primeros 8 meses, ¿ya? Entonces, en esos primeros 8 meses, la retención fue de 4.426. De igual manera, aplicando la misma metodología para salario fijo, en este caso, ¿ya? Durante los primeros 8 meses, y calculamos el IR, ¿verdad?, en relación a ese salario en esos primeros 8 meses. ¿Qué es lo que hacemos? De igual manera, identificamos el salario de esos primeros 8 meses, sumamos una expectativa que es con el nuevo salario de 45.000, con un neto de 41.850, en este caso lo multiplicamos por 4 porque hacen falta 4 meses para cerrar el ciclo contable, para obtener la expectativa del salario en esos 4 meses, 167.400, y obtenemos una nueva expectativa anual. Y luego vamos aquí a la expectativa anual. ¿Para qué obtenemos esa nueva expectativa anual? Aquí lo que debemos de comprender es que el trabajador con ese incremento de salario va a tener un ingreso neto sujeto a impuestos, ¿verdad? O aplicarle la metodología correspondiente de 427.800. En ese rango hay un sobreexceso de 350.000 y la renta sujeta a retención son 77.800. Allí la alícuota es del 25%, el impuesto es de 19.450, pero ahí, en ese rango, hay un impuesto base diferente al caso anterior. El impuesto base es de 45.000. ¿Cuánto debe tributar este trabajador habiéndole incrementado el salario? 64.450. Pero a él ya le retuvimos durante los primeros 8 meses 35.413. Hace falta por retenerle a él, lo que él debe pagar de IR anual son 64.400 menos 35.413.33 que ya le retuvimos durante los primeros 8 meses. La diferencia por retener son 29.036. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 4, porque son 4 meses los que hacen falta para aplicarle esta retención. Y la retención a partir de ese mes sería de 7.259.17. Y pues lo podemos evidenciar acá, ¿verdad? Su IR anual. Entonces, esta es la liquidación de las rentas del trabajo, teniendo ingreso ocasional, teniendo un salario fijo con aumento de salario, pero también tenemos el salario variable. Lo importante acá en el salario variable, bueno, hay que llevar un control, ¿verdad?, por cada trabajador, ¿ya? Pero lo importante aquí es, ¿verdad?, verificar que lo que hemos retenido, si es un trabajador que está durante todo el año en la empresa, en los últimos meses del año yo puedo ir verificando, ¿verdad?, si le he retenido de manera correcta. Porque cuando hay salario variable, pues hay un riesgo ahí en la retención, por la metodología, por el control, por el sistema que manejamos, ¿verdad?, para aplicar este tipo de retención, máxime cuando hay una gran cantidad de trabajadores. Entonces aquí pues le da la oportunidad a la empresa, ¿verdad?, en los últimos meses de hacer los ajustes correspondientes en relación a las retenciones, máximo cuando hay
salarios variables porque la metodología pues cambia un poco. Entonces, el objetivo en este caso es calcular la retención mensual con una expectativa que es variable de manera mensual, ¿verdad? Los ingresos, pero aquí al final debe corresponder el ingreso que obtiene el trabajador neto con lo que él tributa según la legislación y en relación a lo que le hemos retenido durante todo el año. Entonces, ¿cuál es la metodología? Bueno, empezamos el primer mes, ¿verdad? Esta parte de aquí solamente lleva el IN laboral, pero recuerden que pueden haber otras retenciones otras disminuciones, ¿verdad? Que le pueden bajar el sueldo neto, como las pensiones, los fondos de ahorro. Entonces nos vamos al neto. Ya con el neto viene la metodología. ¿Qué nos establece la metodología? De que vamos a tener un sueldo acumulado en la medida que van pasando los meses. Pero claro, como estamos en el primer mes, nuestro saldo acumulado pues es el sueldo de ese mes, en el mes de enero. Vamos a controlar los meses transcurridos. ¿Cuántos meses han transcurrido? Bueno, en este caso 1. ¿Para qué queremos eso? Porque vamos a calcular un sueldo promedio mensual. Y el sueldo promedio mensual es el sueldo acumulado entre los meses transcurridos. Entonces, ese sueldo promedio, que en este caso es el mismo porque estamos en el primer mes, se multiplica por los 12 meses que tiene el año para obtener la expectativa anual. Cuando yo tengo la expectativa anual, me voy a la tarifa del IR y empiezo a liquidar. Con 184.140 lo ubico de igual manera, ¿verdad? En este rango, en donde el sobreexceso son 100.000, la renta neta sujeta a retención 84.000, el 15%, el impuesto es de 12.621, el IR anual, ¿verdad? 12.621, ¿y cuánto es la retención mensual? 1.051. Entonces, aquí he calculado el impuesto anual. No voy a ir explicando, ¿verdad?, cómo llego al impuesto anual, porque el impuesto anual se calcula con las metodologías que ya expliqué acá, para el salario, ¿verdad? Nada más que combinamos una metodología para calcularlo con salario fijo, pero incorporándolo en un salario variable. Es decir, estos 12.621 fueron liquidados como que estos 184.140 fueran fijos, ¿verdad? Que solamente le restamos el sobreexceso, le aplicamos la alícuota correspondiente. Si hay que sumar el impuesto base, se lo sumamos en correspondencia a la tarifa, ¿verdad? Y vamos a tener el impuesto anual, ¿ya? Ese impuesto anual lo dividimos entre los 12 meses que tiene el año, ¿verdad? Y luego se divide entre los meses transcurridos, que en este caso pues solamente 1, y vamos a tener ahí la retención de manera mensual, ¿verdad? Entonces, en el siguiente mes, aquí ya cambia un poco, ya vamos a tener otros elementos. $17.500, el salario aumentó, el neto 16.275, el acumulado es la sumatoria del sueldo acumulado anterior, ¿verdad?, más los sueldos del mes, lo dividimos entre los meses transcurridos. ¿Cuánto han transcurrido en este caso? 2. Y tenemos un sueldo mensual, calculamos la expectativa anual, nos ubicamos en la tarifa, calculamos el IR anual, dividimos entre 12 y ahora hacemos la multiplicación, fíjense bien, de los meses transcurridos por el promedio que tenemos, ¿verdad?, de entre los 12 meses, y tendríamos el IR proyectado transcurrido.
vamos a restar la retención acumulada, ¿verdad? Y esa va a ser la retención del mes, ¿verdad? En el siguiente mes aplicamos la misma metodología de los 1050, fíjense bien, del IR laboral, el salario neto, el acumulado, que en este caso el acumulado va a ser el acumulado anterior más el sueldo neto del mes. Ya han transcurrido 3 meses, calculamos el sueldo promedio, ¿verdad? Que es dividiendo el acumulado entre los 3 meses transcurridos, calculamos de nuevo la expectativa anual y luego con esa expectativa anual calculamos el IR anual. Y ahora dividimos entre los 12 meses para sacar el promedio, ¿verdad? Mensual. Y multiplicamos, fíjense bien, los meses transcurridos por el IR anual promedio para tener el IR de los meses transcurridos. Para la retención del mes, le restamos el IR de los meses transcurridos entre la retención acumulada. Y eso lo vamos haciendo de manera periódica, todos los meses, con mucho cuidado, ¿verdad? Podemos ver el mes de abril, gana 16.800, el neto 15.624. Podemos observar acá el acumulado es el sueldo acumulado del mes anterior más el sueldo neto del mes. ¿Cuántos meses han transcurrido? Han transcurrido 4. Entonces, el sueldo promedio es de 15.294. Ahora lo multiplicamos por los 12 meses para tener la expectativa anual. ¿Qué es lo que multiplicamos por los 12 meses? El sueldo promedio del mes que hemos obtenido de dividir el sueldo acumulado entre los 4 meses transcurridos. Entonces, esta es una proyección promedio, fíjense bien, ¿verdad? Una proyección anual. Con eso calculamos el impuesto anual. 12.342. Luego dividimos entre 12, ¿verdad? Para tener el IR anual promedio y multiplicamos ese IR anual promedio conforme al impuesto anual que hemos obtenido por los meses transcurridos. Y esto sería acá como el IR en relación a los meses transcurridos. Y para obtener la retención del mes, lo que hacemos es restarle la retención acumulada. Y que la retención acumulada es la retención, ¿verdad? Mensual del mes anterior más la retención acumulada correspondiente. Y así sucesivamente, fíjense bien, llegamos al cálculo del IR anual del trabajador. Bueno, habíamos dicho que de 6:30 a 8, ¿verdad? La verdad que estos temas, a pesar de que pues no les di mucho tiempo ahí a las preguntas, pues realmente se necesita un poco más tiempo por la parte técnica, pero de igual manera vamos a continuar el día viernes, ¿verdad? Con la sesión. El día viernes vamos a hacer un pequeño repaso de esta última parte de acá y vamos a hacer un análisis también de manera muy práctica de las retenciones del IR, de la renta de actividad económica, como de las retenciones definitivas también. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Fíjense bien, hay algunas preguntas que... ¿a qué pensión se refiere? Cuando hay una demanda, ¿cómo se llama? Alimenticia, ¿verdad? Creo que Jacob hizo la pregunta ahí, cuando hay demanda alimenticia, fíjense bien, lo primero que se retira es el valor del 35% que le tenés que entregar al hijo del demandado, por ejemplo, ya, cuando hay demanda alimenticia. Entonces, jóvenes, yo creo que, bueno, Jacob, no sé si era la misma pregunta, Jacob.
¿Ya? Sí, profesor, es que venía enfocado a eso porque ya lo había escuchado en otras partes y no se aplica así de esta manera, porque es decir, lo único que se le deduce es el INSS y en el caso que tiene pues este fondo de ahorro, pero no sé si puede ahondar un poquito más en ese tema, pues, porque es muy importante al momento del cálculo. Sí, lo que pasa es que, mire, como hay un dictamen de un juez, ¿verdad? Ahí disminuye el salario del trabajador y el trabajador, ¿verdad? O sea, esa parte de que, que el juez ha dictado, pues, de que es parte de la demanda alimenticia, ya no forma parte del salario del trabajador, ¿ya? Porque si no estaría sujeto también al cálculo del IR de la parte que le está entregando este, en este caso, el que ha sido, al que ha puesto la demanda, pues, que normalmente pasa cuando hay pensiones alimenticias para los hijos, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Esa aclaración es muy importante. Christopher. Disculpe, los salarios en dólares por el tema del tipo de cambio van variando mensualmente. ¿Se puede considerar en esa tabla de salarios variables? Bueno, mira, ahorita la devaluación apenas es como del 1%, honestamente, ¿verdad? Normalmente los salarios variables están relacionados con horas extra, comisiones e incentivos. Ya, pero si es dolarizado, se puede considerar un salario fijo. Mire, aquí tenemos, si ustedes observan, las prestaciones pagadas por fondos de ahorro y pensiones distintos a los de seguridad social que cuenten con el aval de la autoridad competente o bien que se encuentren regulados por las leyes especiales. Para efectos del numeral 6, las prestaciones pagadas con fondos de ahorro, pensiones, son las que perciben una vez cumplidas las condiciones pactadas y avaladas por la Comisión de Fondos de Ahorro y Pensiones, en el caso de las leyes especiales que incluyen en otra al Instituto de Previsión Social Militar, el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobernación. Entonces, probablemente, fíjense bien, ¿verdad? Es la forma de que estaban aplicando lo que son los fondos de ahorro, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, la ley permite ese tipo de aportes al fondo de ahorro, ¿ya? Chicos, yo creo que hay problemas con el sonido. Bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos, chicos, ¿verdad? ¿Se escuchan? Sí, profe. Sí se escucha, sí se escucha. Sí. Bueno, entonces, ok, pedimos disculpas, ¿verdad? Por la situación técnica. Ya, vamos a continuar el día viernes. Lo que vamos a hacer el viernes, muchachos, para aprovechar el tiempo, pues tal vez se conectan completo, pues a las 6 tuvimos que esperar un poquito, pues para poder empezar y así aprovechar el tiempo, ¿verdad? De igual manera, pues el objetivo es fortalecer pues los conocimientos que ustedes tienen y me gustaría pues también para contribuir, ya que tenemos límite en el tiempo, pues, de que si hay preguntas puntuales así, ¿verdad? Y que no queden ahí con la duda, pueden hacer la consulta de hoy a mañana o el día de mañana para traer la respuesta ya el viernes, pues, y tal vez los que no pudieron consultar por X o Y razón, pueden consultar al chat ahí que le llegó el link, porque le llegó un link, ¿verdad? A través de su número telefónico. Entonces, pues a mí siempre me gusta, pues, realmente aclarar esas dudas y los que no pudieron consultar, por favor, las consultas correspondientes. Y podríamos utilizar esa metodología, fíjense bien, ¿verdad? De que evacuar esas dudas a un tiempo
y así avanzamos pues en la parte técnica, ¿verdad?, del cálculo, porque yo les decía que a mí me gusta explicar la parte metodológica también, porque hay algunos compañeros que son nuevos y la liquidación pues a veces cuesta un poco también, ¿verdad? Pero yo sé que algunos pues las dudas que tienen son más de aplicación y de interpretación, pues, y más máxime que a veces un auditor fiscal lo aplica de una manera, otro lo aplica de otra manera, pero aquí lo importante es de que la aplicación sea conforme a lo que establece la ley. Entonces, bueno, para mí ha sido un gusto, ¿verdad?, estar acá con ustedes. Los espero el día viernes. Los invito pues que se conecten pues ahí a las 6:30 para aprovechar el tiempo, y pues esperamos que esto sea de mucho provecho, ¿verdad? Por parte de la Academia Latinoamericana de Contadores agradecemos su participación y confianza pues que han puesto en nuestra organización, pues, y esperamos que el próximo viernes podamos seguir fortaleciendo estos conocimientos.